Hola. Vamos a estar hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado. Eso se refiere al grado de participación que tiene el Estado a causa de un deber indemnizatorio. ¿Por qué? Por haber causado un menoscabo o haber dañado un interés jurídicamente tutelado, un derecho, por ejemplo. Antes de la Constitución del 91 no había una cláusula general de responsabilidad. Con esta Constitución del 91 se constitucionalizó no solamente la responsabilidad subjetiva, sino también la responsabilidad objetiva. Por supuesto que antes de la Constitución del 91 se manejaba responsabilidad objetiva y subjetiva por el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, pero es con esta Constitución que justamente se trae una cláusula general de responsabilidad en su artículo 90. Esa cláusula general de responsabilidad no tiene consideración de si se trata de responsabilidad contractual, con responsabilidad extracontractual, si se trata de responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, no. Justamente porque se trata de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 90 superior nos trae, o podemos verlo desde una estructura, desde 3 elementos. Parafraseando ese artículo nos dice, para que el Estado responda patrimonialmente se requiere un daño antijurídico, una acción u omisión del Estado y que ese daño antijurídico le sea atribuido a ese actuar de la administración, sea omisivo o sea activo. ¿Cuál es la estructura que maneja ese artículo? Debe haber un daño antijurídico, debe haber esa actuación de la administración, ya dijimos que puede ser acción u omisión, y que ese daño antijurídico le sea imputable a la administración. Cumpliendo esos 3 requisitos, la norma nos trae que la consecuencia jurídica es la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué sucede entonces en este primer elemento? En ese primer elemento del daño antijurídico queda excluido todo juicio de licitud o ilicitud respecto del daño. ¿Qué significa esto? Ya no se va a mirar si el actuar de la administración o si ese daño fue causado por una acción lícita o ilícita de la administración. Ya no es ese juicio, se va a dar un juicio de soportabilidad. ¿Cómo es esto? El juicio de soportabilidad se refiere a si ese daño, la persona que lo recibió, estaba en el deber jurídico de soportarlo o no. A eso se refiere el daño antijurídico. La sentencia C-333 de 1996 nos aclara, entre otras cosas, esto y ahonda mucho en lo que es el daño antijurídico. Y allí nos trae entonces lo que significa este primer elemento. Por sí solo no es suficiente, pero es un elemento que hace parte de la responsabilidad del Estado. Tenemos como ejemplo entonces que en una persecución policial, supongamos que la persona esté siendo perseguida en flagrancia, independientemente de la responsabilidad penal que esa persona pueda tener, si en esa persecución, si en ese actuar lícito de la administración se le llega a causar un daño antijurídico a esa persona, se convertiría en víctima, y si ese daño se le llega a causar y se acreditan los demás elementos de la responsabilidad, el Estado debería responder patrimonialmente por esa persona. No se mezcla entonces la responsabilidad penal de la víctima con el deber indemnizatorio del Estado para con esa víctima. Ahí es donde cobra importancia esta cláusula general de responsabilidad. Quedan entonces aquí muchas preguntas. ¿Qué se considera Estado? ¿Qué se considera administración? ¿Qué entes? ¿Qué corporaciones? ¿Qué privados se consideran administración para responder por sus actuaciones? ¿Qué contiene la imputación? ¿Cuáles son los elementos del daño? Esta posible responsabilidad del Estado puede desembocar en una pretensión que es la acción de reparación directa, como lo trae el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 140. Se requiere que sean profesionales idóneos, porque ahí confluye el conocimiento sustancial, que de por sí es de mucho desarrollo pretoriano, es de mucho desarrollo jurisprudencial más que legal. Y además se requieren conocimientos procesales del asunto, por lo cual deben ser profesionales idóneos. Recuerda que somos más que un equipo jurídico y estamos para servirte.